Seguimos en Ruta Nacional Clásica y vamos a conversar ahora con un destacadísimo director argentino que lleva casi 20 años radicado en Europa. Él vive en Viena, pero antes de la pandemia venía con frecuencia a la Argentina a dirigir, también a trabajar aquí. Tiene una actividad muy intensa en el exterior, en Europa. Dirige habitualmente orquestas en Rumania, en Bulgaria, en Ucrania, también en Austria, donde vive, por supuesto. Dirigió orquestas como la Filarmónica de Budapest, la Filarmónica de Sofía, la Orquesta Filarmónica Real de Londres, y hace muy poco se editó el primero de una serie de discos que va a grabar para el sello Naxos, nada menos, y ese álbum es un álbum que ya hemos presentado aquí en Ruta Nacional Clásica, que es el disco con 3 obras concertantes de Esteban Ben-Sekri, dirigidas por Pablo Boyano, que es el director de quien estamos hablando. Pablo Boyano, es un enorme placer saludarte. ¿Cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. Hola Margarita, la verdad un gusto el que hayas tenido el tiempo para hacer esta entrevista y para mantener a todo el público argentino atento con las novedades que se puedan ir presentando en este momento tan complejo de pandemia. Sí, Pablo, y es cierto que en este momento justamente las novedades, digamos, más impactantes son justamente los lanzamientos discográficos que se producen en este momento, ¿no? Son una manera de que la música siga circulando, una herramienta esencial, ¿no? A pesar de que tanto se ha hablado de la crisis de la industria discográfica, la música grabada sigue siendo una herramienta fundamental, ¿no? Y más en este momento, podemos decir. Pablo, hablemos acerca de esto, de lo más reciente, ¿no? Justamente de este disco editado por el sello Naxos, que hace poco más de un mes presentamos con Esteban Ben-Sekri, con el compositor, pero me interesa muchísimo conocer cómo fue la génesis de este proyecto desde tu perspectiva, ¿no? Como director. Además conoces muy bien la música de Esteban Ben-Sekri, de hecho estrenaste 2 de las obras que están incluidas en este disco, ¿no? El ciclo de canciones y el concierto para clarinete. Así que me gustaría empezar preguntándote acerca del surgimiento de este proyecto, de cómo se fue desarrollando. Bueno, la génesis de este disco está basada en un proyecto que yo impulsé. De hecho, este álbum lo produje en su totalidad porque elegí las obras para programar con un concepto pedagógico para presentar al compositor desde 3 diferentes miradas: la óptica de un instrumento de cuerda, la óptica del canto y la de un instrumento eólico de la orquesta sinfónica, el clarinete. Y también el concepto estaba enmarcado en una gráfica que aportaba un acercamiento inmediato al oyente o a cualquier persona que se acercase por la vía que fuese, sea las redes sociales, Facebook, Instagram, o la gráfica presentaba ya una armonía con el contenido sonoro que se estaba acá gestando, que fue incluso muy bien catalogada y ponderada por críticos, incluso de medios argentinos muy importantes. Y a esto se sumó la edición y el trabajo de un equipo de gente para videos de promoción. Esto es apenas todo lo extra musical, que ya es verdaderamente mucho, sobre un proyecto que nace básicamente desde el momento que yo bajo la batuta y estreno el ciclo de canciones de Esteban, en ese momento con la cantante soprano coloratura Yako Tanaka. Yo ya había tenido la ocasión de estrenar el concierto para clarinete y en varias ocasiones había actuado con Sabine Inchausti y en una de ellas con el concierto para violín. Entonces, como bien sabés, yo estoy trabajando hace mucho tiempo sobre varios compositores argentinos y logré un acuerdo con Naxos de una serie de compositores. Me pareció atractivo, interesante, ya que tengo una trayectoria tan larga con el compositor Esteban Ben-Sekri, de dar este puntapié inicial con él. Y la verdad es que, a pesar de que el CD lo grabamos en mayo del año pasado, el contexto de pandemia, por supuesto, duplicó todo lo que son las redes sociales, y eso trajo un enorme número de oyentes, una repercusión verdaderamente masiva. Tuvimos
algo así como 3 millones de reproducciones en las primeras 2 semanas. Qué bárbaro. Y esto es verdaderamente notable. Y bueno, lo bello de esto es que es el primer paso de un trabajo que estoy queriendo realizar hace años y en este momento se está materializando. Y eso creo que es lo que más feliz me pone y puede presentar la producción de compositores argentinos en el más alto grado de perfección, ya que al editar grabaciones sonoras en un estudio, existe la posibilidad de depuración, sobre todo con música tan compleja como la que acabamos de hacer, y en ese sentido, bueno, el resultado está viéndose de forma muy sonora, muy, muy importante, y estoy muy feliz que se haya presentado de esta manera. Sí, el resultado es realmente fantástico y son 3 obras, como decías, el concierto para violín, el ciclo de canciones y el concierto para clarinete y orquesta, muy potentes, muy bellas y en este caso, como mencionabas Pablo Boyano, vos fuiste el director, participaron 2 solistas argentinos, Xavier Inchausti y Mariano Rey, la soprano japonesa Ayako Tanaka y una orquesta ucraniana, ¿no? La Filarmónica Nacional del Lviv. ¿Cómo fue esa reunión de músicos de idiosincrasias diferentes para la grabación de estas obras de Esteban Ben-Sekri? Bueno, yo trabajo en Ucrania hace muchos años y es muy interesante como director de orquesta tener la posibilidad de tener experiencias profesionales en diferentes naciones. Y digo naciones, y uso esta palabra, porque realmente cada pueblo diferente con el que me tocó estar en contacto y trabajar emite una sensibilidad diversa y tiene una manera de vivir la música diferente. En Ucrania, el fuego que tiene el pueblo mismo ucraniano desde el público, como pasa en Argentina también, es algo muy, muy celebrado y es algo que verdaderamente a mí me cautivó. Yo he trabajado con muchas orquestas en Ucrania y tengo ya dentro de varias orquestas un grado de camaradería, de amistad y de respeto inmenso, también por saber las duras realidades y condiciones a veces en las cuales ellos mismos trabajan. Lviv fue una orquesta que realmente llegué por recomendación del propio ingeniero de sonido y allí el trato fue excepcional. La orquesta en su historia tuvo nada menos que a Gustav Mahler como director titular y haber ensayado, haber preparado todo este trabajo de grabación en el propio hall donde el mismo compositor Mahler trabajaba, verdaderamente fue una bendición. Y la predisposición de los músicos fue notable, como todo músico, porque fueron cautos en el inicio al acercarse con la música, porque al ser música contemporánea hay que ver si logra una empatía con los intérpretes. Y al final de los ensayos, cuando varios de los compositores se acercaban festejando la programación, el hecho de que haya 3 obras con esas características, la felicidad y el entusiasmo, la curiosidad sobre el propio compositor, en ese momento ya nos dimos cuenta, yo ya me di cuenta que realmente esto estaba encerrando el futuro de un éxito que va a arrastrar años. Esto recién está comenzando, es el primer ladrillo de una gran pared que pretendo construir y realmente el hecho de que haya tenido tan buena repercusión tan rápido es algo que me llena de felicidad y es algo que va a quedar como un aporte para la cultura tanto argentina como latinoamericana.